está complicado. Ya se le escucha algo, ya se le ve. Sí, gracias. Y lo que pasa es que hay uno de los participantes que me está llamando. A ver. No sé qué estará pasando con el internet, mil disculpas. Sí, tenemos en pantalla, ¿no? Vamos a tratar de acelerar, ojalá que no se nos corte. Entonces, como les decía, aquí se trata de pasear lo que hemos ido trabajando y que no duplicar la información, ¿ya? Entonces, hemos visto toda la parte de la identificación, el nombre del módulo. Cuando decimos el nombre del módulo, nos estamos refiriendo al nombre de su asignatura o módulo que ustedes están desarrollando, ¿sí? Porque ya vemos personas que siguen poniendo, digamos, módulo 4, ¿no? No. Aquí es el nombre de la asignatura sobre la cual están trabajando, por favor. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la definición de la carga horaria? Y habíamos dicho que necesitamos contar con toda la planificación para sumar justamente los tiempos en el espacio de duración que tenemos en la planificación para poder saber exactamente cuánto va a durar nuestra asignatura, ¿sí? Cuánto tiene de carga horaria en lo presencial y cuánto de manera autónoma. Todo esto lo vamos a ver cuando nosotros tenemos planificadas nuestras estrategias, nuestras actividades y hemos definido el tiempo estimado que van a durar. Entonces, al tenerla completa, ya podemos definir la carga horaria. ¿Sí? Es recién ahora, al completar toda la planificación, que podemos tener. Entonces, eso ustedes van a tener que sumar justamente los tiempos que ustedes han propuesto para plantear aquí la carga horaria. ¿Ya? Ya tienen elaborada la representación gráfica, tienen la parte de la justificación, ya tenemos las competencias previas. Por favor, aquí una vez más la recomendación, describan todavía a las personas que aún les falta ajustar esa parte, describan las competencias como tales, no es poner el nombre de la materia. Y además que estas competencias previas tienen que verse reflejadas en la evaluación inicial, porque son justo en base a estas que vamos a evaluar, vamos a hacer una evaluación inicial, ¿ya? Entonces ya lo tenemos. Aquí ponemos toda nuestra unidad de competencia completa, la que hemos descrito en el módulo 2, ¿sí? Si hay la necesidad de ir ajustando todavía saberes, criterios, aumentar elementos, háganlo, ¿sí? Porque es el momento que estamos definiendo con el diseño de nuestra asignatura. Pero entonces acá no tienen que poner ninguna definición, hacer alguna introducción de lo que es unidad de competencia, no, eso lo tenemos en la teoría, ¿ya? Aquí solamente tenemos que presentar toda la descripción y la desagregación que hemos realizado de nuestra unidad de competencia, con la cantidad de elementos que sean necesarios para desarrollar esta unidad de competencia, ¿ya? Entonces aquí copiamos la que ya tenemos o si la tenemos que ajustar o aumentar. Tenemos definidas las competencias genéricas para el módulo, también lo hemos hecho, las copiamos de la misma forma, como veíamos con Sebastián al inicio, si es necesario incorporar algunas, ajustarlas, mejorarlas, es el momento. Tenemos las competencias docentes ya elaboradas, y como aquí se indica, hasta aquí ya se ha elaborado en el módulo 2, ¿no? Y parte del módulo 3, y entonces seguimos. Y aquí ya entramos con lo que es la planificación de la formación, del desarrollo de toda esa mi unidad de competencia y además de ver cómo la vamos a evaluar. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de qué es un diseño de toda mi asignatura,
Entonces decimos que al entrar, al iniciar una asignatura, siempre realizamos una evaluación inicial, ¿no ve? Pero esa va a ser una sola vez que vamos a hacer al inicio de nuestra asignatura, de nuestra materia, será al inicio del año, al inicio del semestre, ¿sí? En base a las competencias previas. Y aquí desarrollamos todo lo que ya nos está pidiendo esta planificación, ¿no? ¿Cuáles son las competencias previas que vamos a evaluar? ¿Qué estrategia vamos a utilizar? La duración, recursos, instrumentos de evaluación que tienen que estar siempre en función a las evidencias, ¿sí? Pero fíjense entonces que esta evaluación inicial se realiza una sola vez al iniciar nuestra asignatura en base a las previas. Ya tenemos la evaluación inicial. En base a esto, ya empezamos a planificar lo que es la formación y evaluación continua de cada uno de los elementos de competencia. Ustedes han elaborado uno, ¿sí? Siguiendo esa misma lógica, van a completar con los otros elementos. Si ustedes han trabajado sobre el elemento de competencia 1, bueno, les tocará hacer del 2, del 3, pero en esta misma parte irán sumando los diferentes elementos de competencia. No se olviden que tienen que trabajar sobre los 3 tipos de saberes, ¿sí? Y también completar todas estas categorías de manera coherente y pertinente a los saberes que me permitan desarrollar este elemento para cumplir con la unidad de competencia, ¿ya? Si hubiera el caso que uno de ustedes ha trabajado, por ejemplo, con 3, por favor, aquí en el momento vayamos ordenando. Planifican el 1, planifican el 2 y ya lo tienen el tercero. No es que me van a poner primero el 3, después el 1, el 2 y otra vez el 3. ¿Sí? Lo hagamos de una manera ordenada. ¿Sí? Tengo el elemento 1 y la cantidad de elementos que tengamos planteados, ¿sí? Para la formación y evaluación continua. ¿Sí? ¿Por qué decimos continua? Porque hemos visto en el contenido, hemos hablado que la evaluación la utilizamos como una estrategia más de formación. Por eso es que entonces acá nosotros tenemos que definir cómo vamos, a la vez que estamos formando, cómo vamos y en qué momentos yo puedo pedir alguna evidencia o solo tener algún criterio que me permita ver cómo estoy desarrollando el X elemento que vayamos a plantear, ¿no? Entonces, esta tal vez es la parte más ampulosa, más compleja, porque de la cantidad de elementos que tengamos, vamos a tener que hacer la planificación de la formación y la evaluación continua, describiendo a detalle las actividades que vamos a desarrollar, ¿no? Cuáles son las estrategias que vamos a utilizar. Y es aquí justamente dentro de la formación y evaluación continua que nosotros tenemos que tratar de cruzar e incorporar las genéricas que hemos planteado, que las tenemos definidas acá, ¿sí? Y ver en cuál de estos elementos puede ingresar algunas de las genéricas que he planteado o tal vez va en todos mis elementos, como justamente veíamos con Sebastián, ¿no? Al inicio. Entonces, es en este momento que nosotros tenemos que incorporar. Sí, les recomiendo que volvamos, por ejemplo, a la unidad 1 del módulo 3. Hay un documento muy cortito de lo que es la transversalización de las competencias genéricas. Tal vez ustedes échenle otra vez una miradita para ver de qué manera se puede transversalizar. Y eso les va a ayudar a definir cómo vamos a plantear aquí las genéricas. Entonces, ya tengo mi evaluación inicial, tengo la formación, la planificación de la formación y evaluación de todos mis elementos. Y por último, para cerrar el semestre, para cerrar el año, para terminar mi asignatura, evalúo la unidad de competencia completa. ¿Sí? Si bien hemos ido viendo el desarrollo de los diferentes elementos que hacen a esta unidad de competencia,
Ahora nos vamos a dar un momento para evaluar esta unidad de competencia completa, ¿sí? Entonces, la evaluación final también se realiza una sola vez en el módulo o en la asignatura, igual que la inicial. La inicial es al principio, la final, obviamente, es al final cuando estamos terminando el semestre o el año, ¿sí? Entonces, la inicial trabajamos en función a las competencias previas, la continua es en función a cada uno de los elementos y tomando en cuenta los 3 tipos de saberes. Y la final es en base a la unidad de competencia en general. ¿Sí? Licenciada, disculpe, Sí. para hacer la evaluación, final, ¿cómo podríamos hacer? Tomamos elementos de por ejemplo, si tenemos 3 elementos de competencia, tomamos parcialmente No. algún tema específico que no debería de perder el estudiante, que sí o sí debería saberlo, o cómo es que evaluamos No. esa... Aquí cómo usted va realizamos a esa evaluación? colocar su unidad de competencia. Esta. Que usted ha desagregado, ¿no ve? Esta, la que pone aquí el primer enunciado que usted hace como unidad de competencia, que hemos dicho que esto es lo que tenemos que desarrollar mientras dure mi asignatura, ¿no ve? Y lo hacemos, digamos, por partes, a través de los elementos. Pero ahora, como ya es el final de mi asignatura, tengo que ver si realmente el estudiante ha desarrollado esta unidad de competencia. ¿Sí? O sea, es como les decía, para nosotros esta viene a ser mi unidad de competencia con la que hemos trabajado durante todo el diplomado. A través de su trabajo final, nosotros vamos a poder ver si realmente pueden elaborar las asignaturas en base a competencias. Pero en cada una de las unidades hemos tenido pequeñas competencias que ustedes han ido demostrando con sus actividades en las unidades de aprendizaje que hemos tenido, ¿no? En cada módulo. Entonces es la misma lógica ahora. ¿Ya? Es la misma lógica. Usted entonces en la final agarra esta unidad de competencia y esa es la que va a evaluarla. ¿Sí? Está bien, licenciada, gracias. Ok. Y en realidad esto es lo grueso, ¿no? Toda esta es mi planificación, que es la herramienta del docente. Y en base a todo lo que yo he planteado acá, voy a plantear lo que son las guías de aprendizaje. Y también la vamos a hacer por cada uno de los elementos de competencia que se trabajan al interior de unidades de aprendizaje. ¿Sí? Entonces aquí pondrán unidad de aprendizaje 1 y le pueden poner un nombre de acuerdo al elemento de competencia que están desarrollando. ¿Sí? La elaboración de guías es para cada elemento de competencia. Hacen una pequeña introducción. Aquí donde indica competencia a desarrollar, tendríamos que copiar el elemento de competencia que estamos desarrollando en esta unidad para esta guía. ¿Cuáles son los contenidos mínimos que se van a trabajar? ¿Qué recursos se van a utilizar? ¿Qué contenidos complementarios se les va a presentar en video, en texto y demás? ¿Qué actividades de formación se van a proponer? ¿Será la lectura o depende si son presenciales? No sé qué tipo de actividades van a realizar, que estas tienen que ver con la planificación que nosotros hemos realizado, ¿no? Donde hemos puesto nuestras estrategias, hemos dicho que describamos las actividades que vamos a realizar. Esta parte tiene que tener coherencia con esto que hemos desarrollado acá. ¿Sí? Y también cuando nosotros vayamos a plantear las actividades de evaluación, tendrá que tener coherencia con las evidencias y los instrumentos que yo estoy planteando en mi formación y evaluación continua. Porque como les digo, esta parte es lo que utiliza el docente, pero nosotros esto trasladamos para que mi estudiante tenga la información, así como ustedes tenían al inicio de cada unidad de aprendizaje. ¿Sí? Entonces nosotros vaciamos esa información para que el estudiante sepa, ¿qué voy a llevar ahora?
qué competencia voy a desarrollar, qué contenidos voy a trabajar, cuáles son las actividades, cuáles son las actividades de evaluación que voy a tener. ¿Sí? Entonces aquí planteo las actividades que se van a proponer. Si alguna de esas actividades tiene que ver con realizar algún trabajo, con algo muy especial que necesita tener a la vez una misma guía y demás para el trabajo, o las consignas bien claras, es aquí donde tendremos que precisarlas. ¿Sí? Elaboramos una rúbrica de evaluación porque generalmente vamos a tener más de 2 actividades, ¿no? Si bien varias de estas actividades pueden tener sus propios instrumentos, nosotros podemos elaborar una rúbrica para ver cómo se va a totalizar justamente el puntaje de toda la unidad de aprendizaje. ¿Ya? Y tenemos los anexos, ¿no? Que en los anexos irían el instrumento de evaluación, que como les decía hace un momento, y como está al principio de la guía, podría elegir un instrumento de los que vaya a proponer acá, ya sea para la evaluación inicial o para alguno de los elementos en la evaluación continua o para la evaluación final. Pero sí lo que les pido es que precisemos aquí, ¿no? Este instrumento hace referencia a tal actividad. Y por favor, que sea un instrumento de elaboración propia. Han habido algunas personas que han copiado, digamos, ¿no? Una lista de cotejo y que a veces con criterios que no tienen nada que ver con lo que están planteando, ¿no? Sí, le han puesto el cuadradito cuando hemos pedido un instrumento. ¿Sí? Y se los hemos devuelto para que los instrumentos que sean de elaboración propia, por favor. ¿Ya? Y como aquí bien dice, eso es. Con eso tendríamos terminado lo que es el trabajo. Como les digo, es un solo documento que ustedes tienen que seguir, hacerlo de una manera ordenada y continuar. Terminan toda la planificación y elaboran las guías para cada uno de los elementos, teniendo en cuenta que la información coincida con lo que estamos planteando en mis guías en relación a lo que tengo planificado en cada uno de los elementos. ¿Sí? Esta es la parte central. Este es el instrumento, como les digo, que utilizan los docentes. Y como docentes tenemos que dar un instrumento que les sirva a nuestros estudiantes. Entonces aquí la vamos a incorporar y elaboraremos estas guías. Eso es, ese es el trabajo. Como hemos visto, tenemos cosas avanzadas, tenemos ejercicios hechos, entonces se trata, ¿tienen alguna duda? Revisen el contenido, escríbanme, pregunten y vayan avanzando. ¿Sí? Se requiere de detalle, lo hemos dicho desde el inicio, el intentar trabajar en base a competencias es llegar al detalle. Entonces, intentaremos hacer lo mejor que podamos. Ustedes tienen lo más importante, que es las competencias en relación a la asignatura que están proponiendo. Entonces, hagámoslo como hablamos hace un momento, también vayan, empiecen, los que no han empezado todavía, háganlo poco a poco. ¿Ya? Ese es el trabajo. Y bueno, aquí un poco del formato para seguir. Y esto sobre todo porque es parte de los requerimientos que les van a pedir cuando lo empasten para presentar a posgrado, ¿no? Solo yo recomendarles que presenten un trabajo ordenado y prolijo. Entonces, fíjense en el tamaño de letras, esos pequeños detalles, ¿no? Cómo estoy presentando, que no haya información duplicada, que siga el orden y demás aspectos, ¿no? Que realmente sea un trabajo prolijo el que puedan presentar. Y eso es como ustedes van a subir al Drive,
y solamente nos van a compartir el link a través del espacio de tareas que habitualmente hemos manejado, ¿no? Y la fecha de presentación es hasta el 7 de junio. Aquí eso sí, les recontra recomiendo porque al ser el trabajo final, nosotros elaboramos un acta de entrega. ¿Ya? Antes, bueno, desde el año pasado por temas de la pandemia, es que hemos optado por esta parte de que lo suban al Drive, porque antes nos hacían llegar los trabajos o iban a dejar a posgrado y de posgrado me lo enviaban aquí a La Paz, anillados, no empastados, pero anillados, pero igual, la persona que iba a dejar tenía que llenar una pequeña actita, un pequeño registro. Entonces es lo mismo, yo una vez que se cierre, yo tengo que hacer esa pequeña acta de todas las personas que han subido el trabajo. Entonces, por favor, les recomiendo, fíjense las fechas, tomen en cuenta la hora, ¿ya? Y con eso estaríamos. Como les dije en un momento, los voy a revisar, voy a hacer énfasis en las personas que necesitan ajustar un poquito más que otras, porque realmente no me va a dar ya el tiempo para volver a repetir todos. ¿Ya? Licenciada, Sí, el trabajo mencionó, obviamente lo elaboramos en Word, pero lo subimos a plataforma en formato PDF, ¿correcto? sí, sí, por favor. Perfecto, licenciada. Otra consulta. Sí, Las calificaciones del módulo 4, unidad 1, no han sido colgadas todavía. ¿Estoy en lo sí, correcto? exacto, eso es lo que me han comentado. Ya me anoté para indicarle al facilitador, ¿no? Y Ya, le voy a decir perfecto, que les dé licenciada. algún mensaje a través del grupo de WhatsApp. Perfecto, licenciada. Muchas gracias. Ujú. Dicen, Disculpe, Lisa. Disculpe que dime. sea tan fastidioso. Tenía Sí, una pues pregunta. no, ya, Sí, ya me me va a dejar fastidio. de molestar, Eric, ¿qué le puedo decir? Sí, se No, lo diga, prometo. Pasa diga. que tengo una duda. Yo soy muy nervioso y me preocupo. Usted sabe, siempre le pregunto, ¿no? Ujú. 2 semanas después. Y más o menos, ¿en qué tiempo vamos a saber si Sí, necesitamos alguna modificación o si estamos yo por lo aplazados? menos igual va a ser unas dos, pero Eric, no sea tan negativo desde el principio de esta sesión, está pensando en aplazarse, por favor. No, estoy diciendo. Estaba haciendo positivo, solo que cuando usted comenzó a explicar todo, medio que me entró un poco la negatividad, pero bueno, ya se me va a pasar, no se preocupe. Muchas Es que gracias. eso quiere decir que usted no había visto antes la guía, Eric, qué mal. Hay No, he gente que ya visto. está avanzando, que ya No está pasa que avanzando su trabajo. sí, Pero no, antes de está ayer, bien, Eric, no se preocupe. Yo, por lo antes de menos ayer ya van a estaba ser igual, leyendo. como dos semanas, ¿no? Porque se dan cuenta que es bastante, ¿no? Sí, Es gracias. bastante. Estaba Entonces, leyendo antes de ayer, pero así a ujú, grandes rasgos, no mucho, tengo muchos asuntos y trabajo más, y ujú, así que es, a veces no hay ni tiempo. es así. Pero lo que ustedes tienen que pensar que como absolutamente como todos en algún momento hemos dicho, todos tenemos otras actividades, todos tenemos familia, todos, pero es un compromiso que hemos asumido con nosotros mismos, ¿no? Con nuestro proceso, ya están en lo último, entonces le meteremos y tratemos de hacerlo lo mejor que podamos. Tienen las herramientas, tienen dudas, tienen comentarios, pregúntenme. Una vez más, si no les contesto en el momento, seguro en la noche voy a contestar. ¿Ya? Entonces también no se afligen, les voy a contestar. Dicen. Espéreme un momentito, Luzmila, que tenía la mano levantada. Ah, Y ya. después Sí, Orlando. Ya. sí, buenas noches, Licen. Mi Sí. consulta es sobre los contenidos mínimos, si tienen que ir en los anexos o no tienen que estar en los anexos. Ah, ya. En la parte de los contenidos, usted solamente tiene que describirlos, no tiene que presentar, digamos, la elaboración de todos los contenidos. Ah, ya, ya. Y los cuestionarios igual tienen que ir en los anexos. El cuestionario, como ya es un instrumento, sí, Mm. usted lo va a poner en los anexos. Ah, ¿Sí? ya, ya, Licen. Ahora Gracias. sí, una recomendación es no nos llenemos de cuestionario. Una vez más, veamos
cuál es lo que estamos desarrollando, qué estamos planteando. ¿Sí? Entonces, ¿con qué vamos a evaluar? Sí, si justamente nos sirven los cuestionarios, excelente. Pero no es porque sea lo más fácil, ¿ya? Sino que tenga coherencia. Ahora sí, Pues, Orlando. gracias, Lice. A ver, me atreveré posiblemente a una negativa, pero sin embargo, cuando uno intenta mejorar un proceso de mejora continua, siempre tiene un diálogo por delante. Dígame. Entonces, Lice, yo decía, posiblemente, no es que posible, de seguro lo tienen ustedes un trabajo excelente de todo el tiempo que ha pasado, digamos, ¿no? En el proceso histórico, que a nosotros nos puede servir no tanto de guía de trabajo final, digamos, pero nos puede servir más que todo como un elemento para mejorarlo. Entonces, sería interesante si hubiese un trabajo que, no importa, digamos, uno corto, pero que nos muestre que tiene todos esos elementos y obviamente nosotros en lo que hemos elegido y en lo que estamos trabajando, obviamente presentar lo mejor que pudiéramos hacerlo, digamos, ¿no? Si hubiese esa posibilidad, por eso decía, me arriesgo. Sí, el que no arriesga no gana, dice Orlando. Le cuento que, ¿sabe qué? Yo entiendo su punto de vista, no lo voy a poner. ¿Por qué? Porque al igual que en las otras unidades, luego están y un sinfín de consultas, ¿no? Pero ¿y por qué no está así? ¿Y por qué para mi materia? Pero ese no entiendo porque soy, digamos, de derecho, ese es de administración, no sé qué, ¿no? Entonces a veces generamos hasta consultas que no tienen nada que ver, que más hace pensar que realmente no hemos entendido nada, ¿no? Entonces, lo que yo les digo es más bien, tienen consultas puntuales, háganmelas, por favor, o sea, no se preocupen la cantidad de veces que tengan que consultarme, háganmelas, no se preocupen, yo voy a estar atenta porque sé que estamos en un momento ya en el último tramo. Entonces, con toda confianza, háganmelas. Y bueno, y si primero ustedes también denle una miradita al contenido que tenemos, ¿no? Como les digo, creo que mucho de algunas dificultades que se siguen arrastrando esta vez porque no hemos leído en su momento, no hemos consultado en su momento y hemos asumido varias cosas. Entonces, chéquenle, échenme unas miraditas. Si realmente no se entiende, consúltenme y vamos a avanzar. ¿Ya? No, de hecho, Lice, o sea, Sí, está la comprensión, pero siempre es bueno a veces, ¿no? En sí, el momento así de, que sí. nos permite, digamos, no tanto para dificultarnos, sino simplemente a veces para llevar adelante y mejorar. O sea, qué lindo fuera, digamos, que a los anteriores diplomantes nos pudiéramos ser mejores. Y seguramente los que van a venir posterior a nosotros van a ser mucho mejores que nosotros, No, ¿no? Ese es un seguro, proceso. seguro. Ujú. No, De y eso se además trata. mucho depende de la misma asignatura, de la materia Claro. y demás, ¿no? Ujú. Entonces sí, Sí. tiene muchas aristas. Pero Sí. Orlando, Gracias. usted con material que tiene va a poder y Sí, lo va a sí, hacer, por no se supuesto. preocupe. Sí, sí, Listo. sí. Muchas gracias por la comprensión. Sí, entonces, eso es, compañeros, ¿no? Entonces, como les digo, empezaremos esta noche a hacer así poco a poco, porque realmente si queremos esperar el próximo fin de semana, tal vez sí ya ahí va a ser bastante y es posible que no les alcance el tiempo y van a presentar incompleto. Realmente esta no hay la opción, ¿no? Una cosa es que haya elementos que tengan que ajustar. Eso también quisiera aclararles. Como les he dicho, ¿no? Voy a hacer énfasis en las personas que realmente necesiten, pero necesiten ajustar. Pero si hay personas que presentan incompleto, no. O sea, eso lo hemos ido aceptando en algunas unidades, personas que han presentado incompleto, ya, y ajustelo completo. Ahora no, por favor, entonces tratemos de completar con el trabajo. Si hay cosas que ajustar, lo van a hacer las que sean necesarias.
¿ya? Pero trabajo incompleto se quedó incompleto. Licen, por favor, no se olvide de colgar el video del, Ya. del curso. Hemos tenido problemas Sí, al conectarnos, al reconectarnos. sí, sí, Mario. Lo voy Está bien, gracias, lo voy Lisa. a hacer, editar las partecitas que están igual cortadas y recortadas. No se preocupe. Está bien, gracias, Lisa. Ujú. Eso es. Entonces, bueno, yo estaré atenta a sus consultas. Bueno, si ahorita no hay algo más que quieran preguntar. Bueno, para mí solamente decirles que ha sido un gusto acompañarlos en todas las veces que nos hemos estado encontrando, viendo. Realmente espero que lo que hemos avanzado les sea útil en algún momento, tal vez para algunos más que para otros, pero por lo menos que intenten hacer esta reflexión de que el poder presentar procesos pertinentes es importante, ¿no? Tal vez sí, no todos vayamos a seguir toda la metodología en algún momento, pero por lo menos, como les digo, el tratar de pensar en la pertinencia ya es algo ganado. Entonces espero pues que les haya sido útil, que les sea útil. Esfuércense, sabemos que lo pueden hacer, entonces yo estaré atenta a sus consultas y atenta a sus trabajos. Entonces, muchas gracias por la paciencia, por la tolerancia, ha sido un gusto y ya nos estaremos viendo. Besito conmigo, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, Bendiciones, Lice. profe. Hasta luego. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias, licenciada. Feliz Muy Día de la productivo Madre, el Lice, que diplomado. Muchas Feliz día a gracias, todas las igualmente mamás. a todas todas las las mamás, ¿no? Para todas Felicidades, chicas. felicidades, licenciada. Sí, y a los Muchas papás que gracias, hacen de mamás licenciada. también. Muchas felicidades a todas y todos. Fuerza, Listo, profe, bien. bendiciones. Hasta luego, gracias Hasta luego, igualmente. hasta luego. Gracias por todo.